Regresó Mushoku Tensei con su tercera temporada, y como era de esperarse, la polémica ha vuelto a encenderse. Pero la realidad es que el odio hacia esta serie nunca desapareció. Desde su estreno, la obra ha dividido a la comunidad. Mientras algunos la consideran uno de los mejores isekai, otros la califican como una historia inmoral que nunca debió alcanzar tanta popularidad. Lo curioso es que, a diferencia de otras obras polémicas, el rechazo hacia esta serie nunca se fue con el paso de los años. Las mismas discusiones siguen apareciendo una y otra vez, acompañadas de nuevas comparaciones, críticas e incluso ataques hacia quienes disfrutan la serie. Pero, ¿realmente Mushoku Tensei merece todo el odio que recibe? ¿O parte de ese rechazo ya se ha convertido en una exageración? Hoy hablaré sobre las principales críticas que ha recibido, los argumentos de quienes la defienden, y después de analizar ambas posturas, compartiré mi propia conclusión. Así que, sin más que decir, comencemos con el video. Desde su estreno, Mushoku Tensei se convirtió en uno de los animes más polémicos de los últimos años. Y aunque ha pasado bastante tiempo, ese rechazo no ha desaparecido. Sigue presente en redes sociales a través de críticas recurrentes, comparaciones con otras obras, burlas hacia quienes la disfrutan, hasta el punto de hacer un review bombing, donde grupos de personas intentan perjudicar la valoración de la serie con calificaciones extremadamente bajas. Pero, ¿qué lleva a algunas personas a hacer este tipo de cosas por un anime? Para responder esa pregunta, primero debemos entender cuáles son las críticas que han mantenido viva esta polémica durante tantos años. Porque así como quienes rechazan la obra tienen sus argumentos, sus seguidores también tienen sus razones para defenderla. Y por supuesto, yo también compartiré mi punto de vista. Así que analicemos cada una de estas críticas para entender por qué el odio hacia Mushoku Tensei sigue siendo tan fuerte incluso en estos días. Como primer punto de crítica tenemos al personaje de Rudeus. Y por lo que he estado leyendo en distintos lados, las críticas hacia este personaje suelen resumirse en 3 puntos. El primero es que se le acusa de ser un pedófilo. Aunque renace como un bebé, conserva los recuerdos de un hombre de 34 años, por lo que sus conductas pervertidas hacia personajes menores de edad generan un rechazo inmediato. La segunda crítica es que la historia nunca lo castiga realmente por esos actos. Muchos sienten que, a pesar de todo, Rudeus termina siendo recompensado con una buena vida, una familia y personas que lo quieren, sin enfrentar consecuencias acordes a su comportamiento. Y la tercera es que varias de esas escenas son tratadas con un tono de comedia, lo que hace que muchos espectadores sientan que la obra les resta gravedad e incluso incluye momentos innecesarios para la trama. Ahora bien, ¿cómo responden los fans ante estas críticas? Su principal argumento es que Rudeus nunca fue escrito para ser un ejemplo a seguir, sino como una persona profundamente dañada. Antes de morir, era un hikikomori, que pasó años aislado del mundo y desarrolló múltiples problemas psicológicos. Su reencarnación representa una segunda oportunidad para cambiar, no una transformación inmediata en alguien moralmente correcto. También señalan que el mundo de Mushoku Tensei tiene normas muy distintas a las nuestras, por lo que muchas de las conductas que vemos responden al contexto de ese universo y no necesariamente buscan justificar al protagonista. Y mi opinión es que sí considero que Rudeus tiene un desarrollo importante. Gracias a Roxy logra salir al mundo exterior, supera poco a poco el trauma que arrastraba desde su vida pasada y madura emocionalmente. En momentos como la separación de Eris, su etapa en la Universidad Mágica y la relación que construye con Sylphid. El problema es que ese desarrollo casi nunca se refleja en su moral. Incluso después de crecer como persona, sigue tomando decisiones muy cuestionables, como engañar a su esposa. Y aunque muchos justifican esa escena, considero que había otras formas de desarrollar ese conflicto sin debilitar parte de la evolución que había construido. Pero lo que más me llama la atención es que nunca vemos a Rudeus cuestionarse seriamente los comportamientos pervertidos que tuvo al inicio de la historia. Entiendo el argumento de que era una persona con muchos problemas psicológicos y que además vivía en un mundo con valores muy distintos a los nuestros.
ese planteamiento me parece coherente. Sin embargo, si la serie fue capaz de desarrollar sus traumas, sus miedos y su crecimiento personal, también esperaba una evolución en su criterio moral. Y hasta el final de la segunda temporada, esa reflexión prácticamente nunca llega, incluso hasta en los capítulos actuales. Ese es para mí el mayor problema del personaje. No que empiece siendo una mala persona, sino que la historia deja pasar demasiadas oportunidades para hacerlo reflexionar sobre uno de sus peores defectos. Un ejemplo es cuando Rudeus rescata a varios niños que iban a ser vendidos como esclavos. Ese era el momento perfecto para que se cuestionara cómo veía él mismo a los menores, o si las conductas que tuvo en el pasado estaban mal. Sin embargo, esa reflexión nunca llega. De hecho, pasa todo lo contrario. Por eso considero que su desarrollo moral quedó incompleto. La serie dedica mucho tiempo a mostrar cómo supera sus traumas, aprende a relacionarse con los demás y madura emocionalmente, pero deja de lado un aspecto que para mí era igual de importante para completar su evolución, y narrativamente era lo adecuado. Ahora, tener problemas con cómo está escrito Rudeus no significa que toda la obra deba ser odiada. Me parece completamente comprensible que algunos espectadores se sientan asqueados con el tema de la pedofilia, especialmente cuando ciertas escenas se presentan con un tono de humor. Y en lo personal, sí considero que hay escenas innecesarias que no me generaron humor. No es que me incomode, sino que no llega al punto de parecerme gracioso. Cada persona tiene límites distintos frente a este tipo de contenido, e incluso hay quienes pueden sentirse más afectados por experiencias personales relacionadas con el abuso. Estamos hablando de una obra de ficción, pero eso no obliga a todos a sentirse cómodos viéndola. Esa postura merece respeto. Del mismo modo, también debería respetarse a quienes disfrutan la serie por otros aspectos como su mundo, su narrativa o varios de sus personajes. Al final, una persona puede rechazar Mushoku Tensei por estos problemas del protagonista que tiene, mientras otra puede valorar sus virtudes a pesar de ellos. Ambas posturas podrían coexistir sin necesidad de convertir la discusión en odio. Pero viendo el panorama actual, es difícil ver eso. Otro motivo por el que Mushoku Tensei suele ser criticado son varias decisiones de la propia obra que muchos consideran moralmente cuestionables. Entre las más mencionadas están la poligamia, las infidelidades, la actitud de algunos personajes femeninos y la sensación de que varias relaciones normalizan comportamientos difíciles de aceptar. Para quienes critican la serie, estos elementos no solo resultan incómodos, sino que la historia los presenta con demasiada naturalidad, sin detenerse a cuestionarlos o mostrar un conflicto moral realmente profundo. ¿Cuál es la respuesta de los fans? Su principal argumento es que este anime transcurre en un mundo con normas muy distintas a las nuestras. La poligamia, los matrimonios múltiples y otras prácticas forman parte de la cultura de ese universo, por lo que la obra no busca decir que sean correctas para nuestra realidad, sino presentar el contexto del mundo que construyó. También señalan que muchos personajes actúan por decisión propia. Por ejemplo, Sylphid acepta compartir su matrimonio porque ella misma lo decide, no porque sea obligada. Desde esa perspectiva, la serie muestra esas situaciones, pero no intenta imponer una postura moral al espectador. En mi caso, creo que ambas posturas tienen parte de razón. Entiendo que estas decisiones buscan ser coherentes con el mundo de la obra, y no considero que toda la historia de ficción tenga la obligación de representar los valores actuales. Pero también entiendo por qué generan rechazo. Aunque exista una explicación dentro del universo de la serie, es normal que muchos espectadores se sientan incómodos al ver una infidelidad, un protagonista con varias esposas o personajes que aceptan esas situaciones con tanta facilidad. También he visto críticas que me parecen inconsistentes. Hay personas que condenan a Mushoku Tensei por estos elementos, mientras consumen otras obras con situaciones similares o hasta peores, sin juzgarlas con la misma intensidad. No digo que ocurra siempre, pero sí es algo que he visto repetirse varias veces. Por eso considero que estas decisiones no convierten automáticamente
a Mushoku Tensei en una mala obra, pero sí la vuelven una serie muy difícil de recomendar. Son aspectos que inevitablemente dividen al público, y esa reacción me parece completamente entendible. Sin embargo, hay otro factor que hace que este punto se vuelva todavía más intensa, y ese factor no está dentro de la obra, sino fuera de ella: su fandom. La crítica ya no va dirigida a la obra, sino a una parte de su fandom. Muchos consideran que algunos seguidores utilizan argumentos débiles para defender la serie. El ejemplo más común es responder cualquier crítica con frases como "no entendiste la obra", o justificar prácticamente todo diciendo que la serie es realista con sus personajes. También están quienes hablan de la redención de Rudeus, algo con lo que muchas personas no están de acuerdo. Otra crítica frecuente tiene que ver con el humor de una parte de la comunidad. Hay memes y comentarios que mezclan el morbo con la comedia, lo que para muchos termina reforzando la mala imagen del fandom. ¿Y cómo responden los fans? La mayoría sostiene que esas actitudes representan solo a una minoría. También defienden que el realismo es uno de los pilares de la obra, y que Rudeus nunca fue escrito para ser un personaje ejemplar, sino para mostrar el proceso de una segunda oportunidad. En mi caso, sí creo que algunas críticas al fandom, o parte del fandom mejor dicho, están justificadas. He visto a personas utilizar el realismo como respuesta para prácticamente cualquier cuestionamiento. El problema es que la propia historia también deja ese realismo de lado, cuando la historia lo necesita. Por eso no me convence usar ese argumento como una explicación absoluta, y más si hay diálogos como la que Sylphid suelta. Lo mismo ocurre con la palabra redención. Considero que Rudeus tiene un buen desarrollo, ya lo mencioné antes, pero eso no significa que haya alcanzado una redención completa. Son conceptos distintos, y muchas veces se utilizan como si fueran lo mismo. Respecto al humor con morbo que hay en el fandom, es algo común que existe en la comunidad del anime en general. Sin embargo, entiendo perfectamente que alguien ajeno a ese ambiente vea ese tipo de publicaciones y termine llevándose una imagen muy negativa del fandom. Eso sí, tampoco me parece justo meter a todos los seguidores en el mismo saco. He visto muchos fans que defienden la serie con buenos argumentos y que incluso reconocen sus defectos sin ningún problema. Y justamente eso nos lleva a la última pregunta del video. Si tanta gente está dispuesta a defender una obra tan polémica, ¿qué tiene Mushoku Tensei para generar una conexión tan fuerte con sus seguidores? Aquí está la respuesta a la pregunta que ha acompañado todo este video. ¿Por qué a pesar de todas las polémicas, Mushoku Tensei sigue teniendo una comunidad tan fiel? La mayoría de sus seguidores no se quedó por sus temas más polémicos, sino por todo lo demás. Algunos conectaron con la construcción del mundo, otros con la aventura que propone la historia, y muchos terminaron encariñándose con personajes como Roxy, Eris o Sylphid. Hasta algunos de sus fans usan de foto de perfil a estos personajes. Incluso quienes defienden a Rudeus suelen hacerlo por su evolución como personaje, más que por las conductas que tanto se le critican. En lo personal, los personajes de Mushoku Tensei no me parecen extraordinariamente bien escritos. De hecho, cuando hablé de Rudeus ya expliqué varios aspectos de su escritura con los que no estoy de acuerdo. Y lo mismo podría decir de otros personajes como Sylphid. Ahora bien, una cosa es la escritura y otra muy distinta es el carisma. Y ahí sí considero que Mushoku Tensei hace un buen trabajo. Es común ver cómo ciertos personajes generan apego en el público y se vuelven referentes dentro de la comunidad, más que simples figuras pasajeras dentro de la historia. Y por casualidades de la vida, mientras preparaba este video, el autor publicó en su cuenta de X la siguiente frase: "Voy a escribir la obra que quiero crear por mí mismo". Esa idea me hace pensar que su prioridad siempre fue contar la historia que él quería escribir, sin limitarse a cumplir las expectativas de quienes buscan una obra narrativamente perfecta. Y en cierto modo me parece una decisión válida. Tampoco lo veo como una obra que deba consumirse buscando una gran profundidad filosófica o personajes perfectamente construidos.
para mí funciona principalmente como una historia de entretenimiento, un mundo interesante por descubrir, personajes carismáticos, una buena animación y el recorrido de alguien cuestionable, sí, pero que intenta vivir una segunda vida cargando con los errores de la primera. Y bajo mi punto de vista, ahí está la verdadera conexión que muchos construyen con la serie. No la defienden porque están de acuerdo con todos sus temas, sino porque las virtudes que encuentran en ella terminan pesando más que sus defectos. Por eso para algunos, sus aspectos más polémicos son suficientes para rechazarla por completo. Para otros, esos defectos no opacan todo lo demás que la obra tiene para ofrecer. Al final, esa diferencia de perspectivas explica por qué Mushoku Tensei sigue siendo una de las obras más debatidas del anime. Y personalmente, no creo que ese debate vaya a terminar mientras la serie siga vigente. Espero que hayan entendido mi postura. Mi intención nunca fue defender ciegamente a Mushoku Tensei, sino explicar por qué muchas personas la disfrutan sin que eso signifique que aprueben todos los temas que aborda. Yo no me considero un fanático de esta serie, es simplemente una obra que estoy interesado por la construcción de su mundo. Y si alguien piensa que consumir este tipo de historias vuelve inmoral a una persona, está en su derecho de opinarlo. Pero en mi caso, ver una obra de ficción no implica compartir los valores ni las acciones de sus personajes. Puedo analizarlos, cuestionarlos e incluso criticarlos, sin dejar de apreciar otros elementos de la historia, siempre que se mantenga dentro de mis propios límites. Esa al menos es mi forma de ver este tipo de obras. Y bueno, espero que el video te haya gustado. Ya sabes que me puedes regalarme tu like, comentario y, como no, suscribirte a este canal. Les agradecería muchísimo. Esto es todo por hoy y nos vemos en un siguiente video. Adiós.